Háblame, Señor, si estoy durmiendo, que pueda yo servirte siempre fiel, que pueda yo en tu altar estar sirviendo y en tu templo vivir como Samuel. Despiértame del sueño para oírte y dame un corazón como el del niño, que yo, oh Samuel, pueda decirte: Señor, tu siervo escucha, heme aquí. Señor, tu siervo escucha, heme aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Para celebrar esta Eucaristía en este lunes ya de la tercera semana del tiempo ordinario, pidamos perdón al Señor por todos los pecados que hemos cometido. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy Pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Celebramos hoy en la iglesia la vida y obra de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la iglesia. Señor Dios nuestro, tú que quisiste que el santo obispo Francisco de Sales se entregara a todos generosamente para la salvación de los hombres, concédenos manifestar con él la dulzura de tu amor en el servicio de nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron: hueso tuyo y carne tuya somos. Ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. Tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y medio, y en Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y Judá. El rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en el país. Los jebuseos dijeron a David: no entrarás aquí, te rechazarán los ciegos y los cojos. Era una manera de decir que David no entraría, pero David conquistó el alcázar de Sión, o sea, la llamada ciudad de David,
David iba creciendo en poderío, y el Señor de los ejércitos estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Todos. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona de un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Encontré a David mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Mi fidelidad y misericordia la acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Aleluya. 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 Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá saquear la casa. En verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos avanzando en esta escucha de la palabra cotidiana, en la celebración de la Eucaristía y también mirando la vida de todos los santos de la Iglesia.
Es una alegría muy grande ir constatando pues todos los cumplimientos desde el Antiguo Testamento, ya con la historia de Israel, con el rey David, para llegar al Evangelio y la constatación del actuar y del vivir del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Parece hoy una lectura en el primer libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, ya hoy en la primera lectura, segundo libro, capítulo 5, de cómo se fue dando la unidad, que fue una época soñada en Israel, porque cuando llegaron a ser las 12 tribus, pues empezaron a vivir pues cada uno en las regiones que quedó asignada, pero hoy nos muestra cómo David, luego de que había pasado el reinado de Saúl y que empezó a gobernar en el sur, en Hebrón, pues le llegó también el tiempo de la unidad con las tribus del norte, y cada vez pues vinieron a ser una unidad como pueblo, y eso le fue dando una fuerza muy grande a Israel. Por eso se dirigen a David en Hebrón, le dicen: hueso tuyo y carne tuya somos, y empiezan a ver cómo él es el que va a pastorear al pueblo de Israel. Lo reconocen y dicen: tú serás el jefe de Israel. Y vienen estos ancianos a ver al rey en Hebrón. Y entonces se hace allí una alianza, y en esta alianza lo ungen como rey de Israel, ya no solo pues de Hebrón y de toda esa parte del sur, sino de todo Israel. Y se logra una unidad grande que tendrá un momento histórico de fortalecimiento. Por eso dice, David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años, 7 años, 6 meses sobre Judá y Hebrón, en ese primer momento, y después 33 años en Jerusalén, sobre todo Israel y Judá. Y por eso el movimiento histórico que nos da esta primera lectura de hoy es: David se dirige a Jerusalén, que era habitada allí por los jebuseos, que es parte de una población cananea. Todavía no se había tomado la gran ciudad que sería pues históricamente la gran capital de los hebreos, sino que todo fue un proceso, y por eso se llegó a pensar en Jerusalén como un lugar que tenía un lugar, una contextura o una situación geográfica muy buena para protegerse de ataques, porque era una ciudad como protegida, como un alcázar, y los que vivían allí pensaron que David no sería capaz de intervenir y de quitarles este dominio, y David se dirigió contra Jerusalén, y entonces allí David tomó la fortaleza de Sión, lo que es la ciudad de David. En la parte histórica de la Jerusalén antigua hay una parte antigua que llaman la ciudad de David, y a pesar de todas esas dificultades geográficas, David logró llegar y tomar la ciudad de los jebuseos, y allí entonces empieza una época de esplendor para Israel, y nos va mostrando esta historia en el libro de Samuel de cómo David logró poner a Jerusalén, una ciudad más como en el centro del norte y también de la otra parte del sur, como el lugar ya de la gran capital del imperio, que se empezó a hacer pues en cierto sentido de este Israel que tuvo una época esplendorosa con David y con Salomón. Vendría después otra vez la división, pero lo grande para los hebreos es recordar estos momentos de unidad, de fortalecimiento en todos los aspectos, de un David que quiso caminar en Dios con sus errores y equivocaciones, pero que aquí se muestra fuerte, llegando a esa inexpugnable Sión, que es como el monte que había allí, la altura y el lugar que era como un alcázar, un lugar importante, y allí convertirla en la ciudad de David y la ciudad central del culto hebreo. Y más adelante, con la llegada de la construcción del templo, llega el arca, nos lleva a David, nos mostrará, pero también la construcción del templo pues la pone como un lugar de culto central para todos los hebreos y las 12 tribus de Israel. Entonces es un momento de unidad y de fortalecimiento como pueblo de Dios, lugar donde habitaría el Señor, Jerusalén, aquella gran capital, y con David pues al frente como el rey, como el ungido y reconocido ya aquí como rey por las tribus de las 12 tribus de Israel. Entonces qué bueno hoy mirar todas estas situaciones históricas que nos va mostrando inclusive un conocimiento sobre la Jerusalén
de la tierra, esa Jerusalén que trae toda una historia donde estaba la presencia de Yahvé, llega el arca, después llega el Señor, se presenta allí, es más que el templo, y eso servirá para hablar después de la Jerusalén celestial, que es otra idea de plenitud que traerá al final del tiempo los que lleguen a habitar plenamente en Dios para siempre, que es otro tipo de ciudad para aquellos que verdaderamente han comprendido, ya no solo hebreos, sino de todas las naciones de la tierra, estarán y vivirán en plenitud los que han creído y han aceptado la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero tiene todo este comienzo, y ese es el progreso que nos va mostrando la revelación y las Sagradas Escrituras para llevarnos a Jesucristo, centro de la revelación, donde Él es más que este alcázar y de esta gran ciudad Jerusalén. Él mismo es Dios en persona, que nos llevará desde ya a habitar en su presencia, pero en un futuro a habitar en la gran Jerusalén celestial, con una unidad de un pueblo que en aquel momento vio un esplendor. Ahorita la unidad que Jesús quiere es, desde los 4 puntos cardinales de la tierra, todos caminemos en la unidad de los hijos de Dios, y como iglesia, ya no solo como una sola nación, sino como la gran iglesia que Él ha fundado y que está en todos los lugares de la tierra, y en la que nos reunimos todos y nos unimos en las Eucaristías, donde Él se presente en todos los lugares donde hay celebración de la Eucaristía. Y viene hoy la palabra a mostrarnos cómo Marcos ha venido detallándonos todas las persecuciones que va empezando a vivir Jesús, y nos las ha detallado desde que pasa por un sembrado y los apóstoles comen espigas y lo molestan por comer unas espigas el sábado, desde en una sinagoga donde él tiene claro que va a hacer una curación y están ahí al acecho para ver qué hace en sábado y poder decir que ha curado a un hombre de una mano lisiada, desde un hombre que lo meten por una camilla y entonces él le perdona primero los pecados y ellos murmuran en el interior que solo Dios puede perdonar pecados. Y muchos están al acecho y empiezan las persecuciones de aquellos principales que no comprenden el actuar de Jesús, no lo quieren comprender. Y es tan grande que hoy dice, capítulo ya 3, versículos 22 al 30 en Marcos, que se llegaron a tomar el atrevimiento de decir una barbaridad, y es decir que Jesús tenía adentro a Belcebú y expulsaba a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Imagínense ustedes semejante afirmación. Ya no solo estaban al acecho, sino que decían unos que venían de Jerusalén, de esta Jerusalén grande que estamos hablando, de histórica, pues unos que se creyeron allí muy preparados, muy doctos, empezaron a ver a Jesús en una piedra en el zapato y empezaron a combatirlo con semejante blasfemia. Y por eso Jesús los llama y los invita a acercárseles, y en unas pequeñas parábolas quita todas estas tesis y estas formas de hablar de estos personajes para que vean en el error que se encuentran, porque definitivamente Satán en hebreo es el adversario como tal, también es acusador, pero el adversario no va a pelear contra él mismo. No va a hacer eso. Lo paradójico es que también Marcos ha venido diciendo en estos días que son los propios espíritus inmundos los que le dicen: tú eres el Hijo de Dios. Imagínense, esos, el mal diciendo, reconociendo al que los vence, al más fuerte. Y lo único que pueden hacer delante de Jesús es reconocer que es el Hijo de Dios. Y ahora otros que deberían tener supuestamente una capacidad de reconocer quién sería el Hijo de Dios, por el contrario, lo ubican como actuando con la fuerza de Satanás. Y Jesús quiere mostrarles que están en un absurdo. Satanás no se va a combatir él mismo. Él no va a ser adversario de él. ¿De quién es el adversario? El que divide, el diablo, el que divide la voluntad, como se nos ha enseñado. Jesús no va a hacer eso. Él no se divide a sí mismo, no se ataca a sí mismo. Los espíritus lo han reconocido como el Hijo de Dios. Es absurdo. Y muestra la imagen de cómo un hombre, si alguien quiere atacar a un hombre muy fuerte, tiene que atarlo primero para después quitarle las cosas. Pero es que siempre habrá uno más fuerte, y ese más fuerte es Dios. Y es claro que Satanás habla a través de estos personajes porque se siente vencido, porque hay uno que trae el combate definitivo para curar la división del corazón humano y para postrar, quitar
toda la división que ha causado Satanás en el corazón del hombre. Pero se quedan en estos dichos y en estas expresiones, y queda claro que aquí hay uno que es más fuerte que todos, y es Jesucristo, quien ha vencido al demonio y quien ha vencido el mal, que el propio hombre por error fue permitiendo que se diera en el corazón, y fue entrando hasta separarlo del camino de Dios. Aquí lo bonito de esta unidad que se alcanzó en esta primera lectura es que Jesús viene a traer una unidad, la más grande, la más necesaria, y es la unidad del corazón, donde el hombre en general y todas las generaciones vuelvan a caminar en la unidad indivisa de la voluntad del hombre puesta en la voluntad de Dios. Esa es la unidad más grande, la que viene a sanar Jesús, y es el que tiene el poder, y lo ha hecho, y ha doblegado a Satanás. Satanás no puede con él. Y entonces aquí en esta imagen que utiliza Jesús del hombre fuerte, que si no se ata, pues el enemigo no puede con Jesús. Lo único que podía hacer era decir, tú eres el Hijo de Dios, y obedecer cuando Jesús decía, sal de él o cállate. Y como lo ha hecho siempre, Jesús tiene el poder, ya lo ha hecho, de quitarnos el mal. Pero está en cada uno de nosotros, que verdaderamente dejemos entrar a Jesús y desde dentro con Jesús podamos combatir el mal. Y con la fuerza de él podamos reconocer un personaje central, que es nada más ni nada menos Dios, que vino a grabarse como una ley en los corazones de los hombres y a morar con el Espíritu Santo desde el bautismo para habitar en cada uno de nosotros. Y aquí el nivel pues de meditación de esta palabra, y que yo los invito, es pues si somos templos del Espíritu Santo, si reconocemos que es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, como se nos dice al introducir el Padre Nuestro en una forma de antífona, cómo nosotros comprendemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, y cómo también para mí, si queremos vivir en el bien, si sabemos que Jesús ha vencido el mal, si sabemos que por él, en su pasión, muerte y resurrección, la pasión en la cruz, el costado abierto, esta sangre y agua que lavaron el pecado del mundo, esta fuerza de Dios que ha venido a unir el corazón de los hombres y que se nos ha quedado como una gracia en el sacramento del bautismo, el Espíritu Santo ha venido a nosotros, él y la inhabitación trinitaria. Entonces, ¿cómo lo honramos y cómo buscamos al Espíritu Santo? Porque aquí hay una constatación muy grande, y sabemos que el único pecado que no se perdona es contra el Espíritu Santo. Aquí Marcos lo relaciona con semejante blasfemia, es lo que está diciendo Jesús. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. ¿Cómo le vamos a decir a Dios, obrando dentro de nosotros, que es Satanás? Es un absurdo, y eso es lo que Jesús viene a dejar claro. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a tener semejante don del Espíritu Santo? Presencia de Dios, actuación de Dios, Dios morando en nosotros, no reconocerlo, y empezamos fácilmente, cuando caemos en pecado, en transgresión y dividimos otra vez el corazón, a abrir puertas, y con abrir puertas casi que decirle al Espíritu Santo, no quiero, o más, o peor aún, pues como de una mano de Dios, y muchas veces buscándolo con todo el corazón, pero otras veces como con el corazón dividido, abriendo puertas, y eso genera que no seamos templos del Espíritu. Fuera de hacer una contrición al Espíritu, no solo por palabras y acciones, sino por actos contundentes que hacen que no lo dejemos entrar en el corazón, que hace que, estando diseñados para ser morada de Dios, ese es el gran diseño de esa unidad de cuerpo y alma. El Espíritu con minúscula viene al Espíritu nuestro, el Espíritu con minúscula. ¿Qué hacemos? Que lo vamos contristando, vamos cerrando la entrada de él, porque decimos que sí con los labios, pero de pronto con obras vamos haciendo todo lo contrario, y sin darnos cuenta podemos llegar a un momento en que uno pueda decir, ¿y yo a qué horas caí en tal situación? Es más, estos personajes que están hablando aquí, que tenían conocimiento de la Escritura, que tenían toda la historia sagrada y un designio grande dentro de los que se dedicaban a las letras sagradas, los escribas, ¿cómo fue que llegaron a aquella situación de decir tal absurdo, tal blasfemia? Y puede pasar siempre que teniendo esta riqueza de la presencia de Dios en nosotros,
Nos pueda pasar que con unos sucesivos no a Dios, pues llegamos a sacarlo totalmente del corazón. Y es sacar el espíritu. Y gran parte también de este pecado del espíritu es el que no quiere dejar que Dios entre en el corazón, no pueda obrar, porque el que tiene toda la fuerza de sacar el mal, resulta que conscientemente y lentamente podemos hacer de la vida unas opciones donde vamos albergando el mal, y con ello la malicia y los pecados capitales y todas las ramificaciones, desde la soberbia, que es ahí la madre de todas y la que va generando más ramificaciones de pecados, hasta que sin darnos cuenta le hemos dicho no a Dios, y ese se va configurando un pecado del espíritu. Y más, pues tendríamos que mirar ya a un grado de maldad de ciertas blasfemias y ciertas actitudes que verdaderamente no dejan entrar al Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero aquí hay algo muy claro y muy bonito, y es la fuerza que nos permite celebrar siempre, y es Dios ya venció el mal. Él ha desterrado del corazón del hombre, con todo su darse y entregarse totalmente en la pasión y muerte, y en su resurrección, que le ha dado al hombre que pueda venir y lavarse y tener una nueva vestidura y tener su presencia, y con Él por dentro, con la gracia de Él, reconocer su presencia y vivir alegres en Él, y no tener división del corazón. Pero entonces ahí viene siempre la invitación a la conversión, siempre la capacidad de poder comprender en el amor bonito que Dios nunca nos ha abandonado, y que la fuerza del Espíritu nos protege y nos da la gracia de tener discernimiento de espíritus y tener la capacidad de ver el obrar de Dios. Por eso hay que estar atentos, vigilantes. Siempre la palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle fuertes en la fe. Pues es una invitación a tener cuidado, a tener un carisma de decir: yo quiero vivir en tu presencia, Espíritu Santo, buscándolo con todo el anhelo del alma, con todas las fuerzas del corazón, con la inteligencia, con todas las partes del alma dispuestas en la voluntad, en la conciencia, en los pensamientos, en todos los sentimientos, emociones, en todo el ser, integralmente hablando, puesto a los pies del Espíritu Santo. Por eso lo invocamos todos los días. Pero que eso se vuelva verdaderamente, y es una invitación para mí, el primero, a que este anhelo de estar en la presencia de Él, de que Él more en nosotros, pues sea verdad, no solo sea de palabras, teniendo cuidado con ir abriendo puertas, que donde este Satanás, que es el adversario y el que divide, se va colando y se va entrando en el corazón, y a través de estilos de vida, decisiones y situaciones que se permiten porque nos falta la valentía de decirle un sí radical a Dios, pues ahí se va apoltronando y vamos sacando la presencia de Dios de nuestras vidas. Es como un llamado de atención hoy también este evangelio, donde Jesús está hablando fuerte contra el pecado contra el Espíritu Santo, donde se muestra que verdaderamente el espíritu del mal existe y obra, está vencido. Esa es la realidad más grande, está vencido, no tiene poder para aquel que le dice sí totalmente a Dios, quiere vivir en su presencia. El Padre Nuestro nos termina diciendo: no nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Pero es con Dios, con la fuerza de Dios, con nuestra voluntad puesta unida a la voluntad de Jesús. Acordémonos que hoy la síntesis también entre primera lectura y evangelio es la unidad que Dios ha querido, aparte de esa histórica política que nos muestra el Antiguo Testamento, pero la unidad que Dios ha querido es la unidad del corazón, y el corazón puesto en la voluntad de Él. Ahí está la santidad, y ahí está el Espíritu Santo morando y llenando de dones y de gracias para aquel que lo quiere conocer y amar. Ese es el ejemplo de hoy de San Francisco de Sales, un hombre importante que llegó a ser una obra grande también como obispo de Ginebra, y también llegó a fundar a las visitandinas con Santa Juana de Chantal. Desde niño empezó todo un camino de santidad y de búsqueda de Dios, del Espíritu Santo, y como un don del Espíritu lo llenó de una amabilidad, del santo amable, de una amabilidad exquisita, excelente, de un hombre que mostraba la presencia de Dios. Qué bueno que pudiéramos ir constatando nosotros ese anhelo del corazón de querer ser santos, y de ver cómo lo que se hace, se piensa, lo que se dice en la cotidianidad
es un ejemplo de cómo Dios mora en nosotros. Esa sería la constatación grande que deberíamos ir teniendo en la vida cotidiana. Lo triste a veces es constatar que puede ser que más bien estamos frenando la entrada del Espíritu, pero la vida de los santos nos muestra que el Espíritu sí obra en todas las generaciones, y hoy los hay muchos hombres y mujeres que quieren vivir en rectitud, en unidad de su voluntad puesta a los pies de la voluntad de Dios, mirando la cruz, y todos los días con el anhelo del gozo que solo puede dar el Espíritu de Dios, la paz, el amor, estos frutos que son constatables para quien deja que el más fuerte venga y reine en nuestros corazones y nos saque la división y la postración. Amén. Apacienta a tu pueblo, oh Señor. Señor Jesucristo, tú que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor, haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Apacienta a tu pueblo, oh Señor. Señor Jesucristo, tú que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falten en tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Apacienta a tu pueblo, oh Señor. Señor Jesucristo, tú que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que guiados por nuestros pastores progresemos en la santidad. Apacienta a tu pueblo, oh Señor. Seguimos presentando todas las intenciones que han escrito en el chat, las presentamos en el altar. La recuperación de nuestros enfermos, la pequeñita, la fuerza y la gracia de Dios para ella, para Damaso Redondo Manjarres, por Miguel Ángel Henao y todos los niños en recuperaciones de quimioterapias y otros procedimientos, por los niños que sufren, por los adultos mayores, los colocamos los que están también abandonados, tristes, por los jóvenes para que puedan salir y conocer la fuerza del Espíritu Santo en sus corazones que se les ha dado en el bautismo, en la confirmación, en un proceso de iniciación cristiana. Por eso toda la catequesis del Buen Pastor, Acofore Colombia, las casas de niños, todas las familias que ayudan esta iniciación de una nueva generación de creyentes. También clamamos por Sarita Salazar Molina en su formación en la fe, por eterno descanso de Mónica Andrea Salazar Molina y de todos sus parientes difuntos, de don Orlando López Canencio, ya también en este primer año de su aniversario, doña María Praxedis Hoyos. Clamamos también por las almas del purgatorio, presentamos todos los anhelos que hay en el corazón, en cada uno de ustedes. En este día presentamos toda la obra también de las visitandinas, la obra de todas estas mujeres que han optado por una entrega radical a Dios en su oración, en todo ser como un pulmón de la iglesia, en su vida cotidiana, en la oración y en el trabajo. Clamamos también por todos los sacerdotes que están en retiros espirituales en Manizales y en las arquidiócesis de Colombia, diócesis y del mundo entero, y presentamos los anhelos más profundos que hay en el corazón. Por pureza de corazón, apacienta a tu pueblo, Señor. Padre Celestial, todas estas súplicas te las hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy
las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Bendito Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por esta ofrenda de salvación que te presentamos, Señor, enciende nuestro corazón en el fuego del Espíritu Santo, que abrazó de modo admirable el alma llena de ternura del obispo Francisco de Sales, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Francisco de Sales, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Francisco de Sales y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Rigoberto, su auxiliar Albeiro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, vas a mencionar el nombre de tus difuntos, nombre propio, para que recemos por ellos. Mónica Andrea Salazar Molina, María Praxedis Hoyos, Orlando López Canencio, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Imagínense ustedes lo que decíamos ahorita, la fuerza de Dios, del amor de Dios, el Espíritu en nuestra vida, ya desde el bautismo. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse fraternalmente el saludo de la paz. La paz sea contigo. La paz sea con todos. Cordero De Dios, que que quitas el pecado de los hombres, ten piedad, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, ten piedad, ten piedad, Cordero de Dios, quitas el pecado de los hombres, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guardan mi alma para la vida eterna. Amén. Amén. Los invito para que todos en este día tengamos la plena comunión con el Señor Jesús. Digamos juntos: yo sé, Jesús mío, que tú estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, ya que en este momento no puedo hacerlo sacramentalmente. Ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Jamás permitas que me separe de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. Jamás permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, por la Eucaristía que hemos compartido, imitar en la tierra la caridad y mansedumbre del obispo San Francisco de Sales, para que podamos participar con él de la gloria del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguimos invitando a todo el ejército orante a seguir partícipes de la comunión con Jesús en la Eucaristía, en el Rosario a la Divina Misericordia, a las 3 de la tarde en el costado abierto, a las 7 de la noche el Rosario a la Santísima Virgen María, a la Divina Providencia, al Espíritu Santo. Todos los días le clamamos que podamos hacer conscientes que somos templos de Él, podamos seguir compartiendo el link del canal y poder evangelizar para que verdaderamente el Espíritu Santo pueda morar en toda esta nueva generación de creyentes. Gracias por siempre estar ahí. Seguimos pidiendo por los sacerdotes que están en retiros espirituales. El Padre Rubén y yo damos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Quiero entregarme a Él como tú, María, como tú, un día como tú,
María, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él.